Bienvenidos a todos y todas. Nos encontramos con Carol Rodríguez Gutiérrez, profesora invitada del Centro de Estudios Judaicos. Carol Rodríguez recibió su licenciatura en el año 2016 y su maestría en el año 2019 en estudios religiosos por la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos. Actualmente es candidata a doctora por el Departamento de Religión de la Universidad de Florida. Su trabajo anterior se centró en los sistemas éticos operativos en la literatura didáctica Jain de la época medieval, y sus intereses generales de investigación incluyen expresiones de identidad cultural y religiosa en comunidades transnacionales, narrativa didáctica y estudios sánscritos y de género. Su trabajo actual gira en torno a la preparación y consumo y reinvenciones de cocinas tradicionales como herramienta de comunicación a través de la cual la religiosidad y la identidad cultural puede transmitirse y renovarse en comunidades transnacionales. Específicamente, ella está explorando estos temas en los hogares Jain en el estado de Florida, en Estados Unidos. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes y por invitarme a tener esta conversación. Bueno, como primera pregunta para introducir nuestra conversación, ¿qué nos puedes decir sobre el jainismo en su sentido general y específicamente en el contexto de la India? Ya. A ver, yo creo que si uno le pregunta a un seguidor Jain sobre su tradición, te va a decir que esa tradición siempre ha existido y siempre va a existir, pero en términos históricos es una religión, una minoría religiosa de la India que ha existido más o menos por 2500 años. En términos de etimología, por ejemplo, este nombre Jain está basado en la raíz verbal del sánscrito ji, que significa como conquistar. Entonces, toda aquella persona que sea lo suficientemente madura de una manera espiritual y pueda lograr llegar a la liberación o al moksha, como es que ellos les llaman, es considerado un jina o un conquistador. Entonces, esos seguidores, sobre todo los seguidores laicos, son llamados Jain o los seguidores de esos conquistadores. También hay una distinción grande entre dos tipos de Jain, los Digambara y los Shvetambara, que existe lo mismo en la diáspora que en la India. Los Shvetambara se les dice así como vamos a decir como el grupo blanco, les dicen, que Shveta es el nombre en sánscrito, es porque siempre andan vestidos de blanco, regularmente con unos trajes de hilo o de algodón, mientras que los Digambara, que son el grupo de celeste, les dicen, o el grupo del cielo, es porque regularmente usan menos ropa los monjes a la hora de meditar y hacer ese tipo de práctica. Tienen distinciones entre sí en términos de las escrituras que aceptan y de los tipos de objetos que tienen consigo todo el tiempo, pero bueno, existen de maneras diferentes y bueno, después vamos a hablar de eso fuera de la India en comparación con dentro de la India. Ahora, esto siempre ha sido una minoría religiosa. De hecho, dentro del país ellos son como aproximadamente bajo 0.60% de la población total. Estamos hablando de tal vez unos 4 millones de seguidores en un país que tiene, no sé, 1.4 billones de personas. Entonces son un grupo bien pequeño, pero bien comunicado y con unas prácticas que han existido de manera bien importante en los últimos 2 milenios casi. Ellos tienden a tener unas prácticas que le dicen mahabharatas, que estas prácticas son importantes lo mismo dentro del país que fuera. Mahabharata significa como mayores promesas o mayores seguimientos que tienen que hacer. Uno tiene que ver con decir siempre la verdad, que es satya. Otro tiene que ver con aparigraha, que es como no estar como muy conectado con las cosas materiales. Asteya, que es no robar o ser una persona honesta en términos de negocio o en términos de trabajo. Está Brahmacharya, que para ellos es bien importante, hay diferentes niveles, tiene que ver con castidad. Obviamente no es lo mismo para los monjes y las monjas que para las personas laicas, pero igual es algo que se practica. Y la más importante es el ahimsa. Y yo creo que esa va a ser un tópico hoy recurrente en nuestra conversación, porque para ellos el ahimsa significa no violencia. Es todo aquel acto que uno haga para evitar problemas de violencia. No solamente estamos hablando como de matar a un animal o agredir a una persona, sino que también todo lo que tenga que ver con intención, con buenos pensamientos, con buenas maneras de hablar. Hay muchas cosas involucradas con esta práctica que bueno, al final cuando hablemos de mi tópico que tiene que ver con la cocina es algo que se ve mucho lo mismo dentro que fuera del país de origen.
Bueno, el jainismo es una tradición religiosa de la cual aquí en Chile se conoce muy poco, honestamente. No tengo conciencia de que exista un porcentaje o una comunidad articulada, si quizás algún individuo en particular. Por tanto, bueno, si nos pudieras explicar en qué se diferencia el jainismo de otras tradiciones de la India en términos de sus prácticas, sus creencias principales o sus objetivos espirituales. Sí, bueno, el jainismo son como, crecieron o surgieron en un área llamada Gran Magadha, que es prácticamente lo que ahora mismo se conoce como bueno, casi todo Bihar lo cubre, el este de Uttar Pradesh y también como si fuera el oeste de Bengal. Toda esa área sí era conocida antes como el Gran Magadha. Surgió como alrededor de los 600 a 500 antes de nuestra era. Y surgieron así como en un grupo de religiones que se llamaban Shramana, que son religiones que estaban bien enfocadas como en dejar el mundo material y prácticamente tener tapas o prácticas religiosas que lograran que uno alcanzara una madurez espiritual de una manera más rápida. Ahora, ellos son bastante similares con los budistas y los ayívikas, que también emergieron en esa área. De hecho, supuestamente se dice que el Buda y Mahavira, que fue el último líder Jain en esa época, fueron contemporáneos o existieron durante esta misma época en esta área así bien cerca uno de los otros. Obviamente durante este tiempo también hubo un auge religioso muy grande en la India. Ahí fue donde escribieron las Upanishads, donde se estaban desenvolviendo y desarrollando todas las diferentes filosofías indias. Y había muchas relaciones con las religiones védicas, que se les dice, ¿verdad? Porque no era el hinduismo o como nosotros definimos el hinduismo hoy, es muy diferente a cómo se veían las diferentes religiones locales en aquella época. Entonces, ellos de nuevo tuvieron mucha comunicación con estas religiones hindúes, pero no creían en las Vedas. Entonces ellos lograron tener sus propios libros que se les decía las agamas o su propia, el canon o los libros sagrados que se le dice en español. Había discrepancias dentro de los Shvetambara y los Digambara. Los Digambaras decían que el canon era más largo, que habían más manuscritos, mientras que los Shvetambaras decían que no. Entonces hay discusiones con eso, pero ellos tenían sus propias escrituras sagradas que eran importantes. No estaban de acuerdo con la casta del punto de vista hindú. Tenían sus propios grupos también, pero como que rechazaban la casta. Y bueno, ahí si hay algo específico de lo que te pueda hablar, pues vamos por ahí entonces. Sí, bueno, acercándonos más a un tema contemporáneo, me gustaría saber cómo es la presencia Jain en la diáspora, ¿no? Fuera de la India, y si puedes hablarnos sobre su presencia diaspórica en el mundo y más específicamente en Estados Unidos, que es el lugar de investigación donde tú estás desarrollando este proyecto. Sí, claro. A ver, los Jains empezaron a viajar, yo creo, fuera de la India a finales del siglo XIX, pero de verdad tomó forma o empezaron a viajar más de manera contundente a mitades del siglo XX. Los grupos más importantes fuera de la India, por ejemplo, están en los Reinos Unidos, están en Canadá y están en los Estados Unidos. Yo creo que en los Estados Unidos, con la mayor cantidad de familias Jain, que llegan a ser como un aproximado tal vez de 1.200 personas por ahí, según el último censo. Ahora, yo quería hacer una distinción muy importante que hay entre los grupos dentro de la India y los grupos fuera. En los Estados Unidos, por ejemplo, que son en las comunidades en las que yo me enfoco, en realidad la mayoría de las familias empezaron a mudarse en los años 60. Y esto pasó porque hubo un cambio grande en las leyes de inmigración durante esa época y más familias empezaron a llegar al país. ¿Qué es lo que pasa? Que en aquel entonces los monjes y las monjas, que son regularmente las personas a las que uno acude para hacer preguntas espirituales y para que de verdad te expliquen los textos sagrados, ya que la mayoría de los laicos no los leen muy a menudo, no podían viajar. Regularmente este grupo de personas casi nunca usa zapatos para no lastimar a los animales que estén en el suelo, no viajan de ninguna manera, no utilizaban ni autos, ni aviones, ni nada por el estilo. Entonces las familias que empezaron a mudarse durante este tiempo en la diáspora prácticamente tuvieron que crear una manera distinta de pensar en su religiosidad y de expresarla y practicarla sin la ayuda de los monjes. Ahora,
a finales o a mitades de los 80 se hicieron ciertos cambios en los grupos monásticos para darle la oportunidad a estas personas a que pudieran viajar y entonces compartir su sabiduría con los laicos fuera fuera de la India en realidad. Entonces es importante hacer esa distinción. Regularmente también las comunidades que están fuera del país, como es una minoría tan pequeñita, por ejemplo en la Florida, que es donde yo ejerzo así como estoy haciendo mi estudio de campo, hay, vamos a decir, en el sur de la Florida unas 120 familias, que algunas de estas familias son Digambara y otras son Shvetambara. Diferente con la India, que por ejemplo la mayoría de las ciudades importantes tienen templos de las dos denominaciones. Eso es algo que no se puede hacer mucho en la diáspora. Así que la mayoría de estas comunidades comparten los espacios religiosos como los templos y de la manera que hacen distinciones es de cómo posicionan prácticamente sus imágenes y cómo estas son reflejadas, depende si fueron patrocinadas por una familia Digambara o por una familia Shvetambara. Eso es algo que regularmente en la India no se ve. Y ahora me gustaría centrarme más que nada en tu investigación, ¿cierto? En este trabajo de campo que estás haciendo en el estado de Florida y preguntarte sobre la comida, los ingredientes y la cocina Jain en la diáspora. ¿Por qué esto es importante para esta comunidad y cómo refleja el tipo de religiosidad que tienen? Ya, a ver, la cocina es súper importante para la comunidad, primero que todo porque los monjes y las monjas no cocinan. Este sentido de la ahimsa o el sentido de la no violencia es algo que se transmite prácticamente en todo lo que hacen. Para ellos tienen una jerarquía bien importante y bien compleja de todos los seres orgánicos que existen, empezando por los microorganismos así unicelulares, los microbios, ese tipo de cosas, hasta los animales ya como los elefantes, los humanos, los animales más grandes. Y hacer daño lo mismo a un microbio, por ejemplo, que a una persona, tiene un cargo kármico, como que hace un daño kármico a la persona. O sea, regularmente los monjes y las monjas evitan hacer ese tipo de daño y no cocinan. Ahora, la intención también es importante. Por ejemplo, cuando en la India, que es algo muy particular, cuando los monjes van a las casas a pedir que le den alimento, las personas regularmente no deberían cocinar con esa intención. Porque cuando uno cocina para alguien o con la intención de alimentar a alguien, uno está involucrando a esa persona en el daño que se está haciendo a la hora de cocinar. Entonces ellos tienen una lista de comidas tabúes, por ejemplo, comidas que regularmente hacen más daño a la hora de ser cocidas que otras. Empezando por la carne, eso es algo que ningún Jain, lo mismo en la India que en la diáspora, va a aceptar. No comen ningún tipo de carne o ningún tipo de producto animal. No comen miel de abejas, hay ciertas discrepancias con otros tipos, por ejemplo la gelatina tampoco se come, nada que tenga que ver con productos animales. Pero también en términos vegetales hay muchas cosas que no comen, por ejemplo todo lo que tenga que ver con tubérculo, las papas, cualquier otro tipo de raíz, nada que haya que sacarlo de la tierra y que matar a la planta para poder comerlo, ellos lo comen. Lo mismo con frutas que tienen muchas semillas, los higos son prohibidos, hay ciertas semillas, ciertas frutas como la sandía, la cual es un poco como que divide ahí a la comunidad entre si se puede comer o no. Así que las familias regularmente es importante lo que comen, no solamente porque es bueno para ellos, pero también porque tiene un peso kármico grandísimo. Entonces el saber qué es lo que se puede cocinar, cómo se puede cocinar, de qué manera yo puedo tratar de tener como una comida que sea lo mismo nutritiva y también, bueno, nutritiva no solamente de forma biológica, pero también de forma espiritual. Para ellos es súper importante. Ya, bueno, y con respecto al enfoque esto en la comida, ¿cierto? Y el proceso de cocción, ¿hay diferencia significativa entre los Jain de la India y de la diáspora? ¿Y qué disparidades hay entre estos dos grupos? Sí, definitivamente. Yo creo que estas diferencias a veces pueden ser hasta a nivel del hogar. Siempre es difícil como que tener una lista muy específica de cuáles son, pero ha habido una diferencia grande entre el enfoque en la comida, yo creo, dentro de la India comparado con la diáspora. Empezando, por ejemplo, con los productos o los biproductos animales, como vamos a decir la leche. Y un ejemplo que yo siempre le doy a mis estudiantes es que, por ejemplo, cuando yo vivía en la India, uno salía y uno sabía de dónde venía la leche que uno compraba. La mayoría de las veces uno sabía
la persona que te la vendía, el lechero, tenía sus vacas, como que trataba muy bien a los animales, se les cuidaba mucho, entonces uno sabía de dónde venían estos alimentos y por eso no se consideraban dañinos. En la India la mayoría de los Jain toman leche, comen mantequilla, a veces comen queso o paneer, que es el tipo de queso que ellos tienen así como casero. Sin embargo, en los Estados Unidos esto empezó a cambiar. Muchas de las familias con las que yo hablaba, por ejemplo, hicieron cambios drásticos en términos de pensar qué alimentos son menos dañinos a la hora de consumir. Por ejemplo, una de las familias a las que yo fui le encantaban las papas, que es algo que en la India no se come. Bueno, en las comunidades Jain de la India no se come. Le gustaba cocinar con cebolla, con ajo, que también son como alimentos tabúes. Sin embargo, renunciaron a la leche y renunciaron a la mantequilla y usaban aceite vegetal como solución, porque ellos consideraban que los animales, por culpa de la producción tan alta y de la demanda tan alta que hay de estos productos, al animal se le trata muy mal o se le hace un daño. Entonces empezó esta práctica como de no hacer daño, se convirtió no solamente en una práctica espiritual personal, pero empezó a convertirse también como en un movimiento social, como que ellos se identifican con su comida, lo cual les es muy importante. Y una de las maneras que tienen de hacerlo es decir, oye, mira, de la manera que yo cocino, de la manera en que nosotros practicamos nuestra no violencia, nuestra ahimsa, no solamente estamos haciendo esto por un problema espiritual, lo cual es muy importante, pero también lo estamos haciendo por un problema de defensa animal o por un problema de mejor sustainability, ¿cómo se dice esa palabra? Sustentabilidad. Lo cual se convierte en algo muy importante para ellos. Bueno, me llama mucho la atención esto de que mencionabas tú de la disponibilidad de ingredientes, ¿cierto? Y cómo variaba en el caso de la India y del estado de Florida. Y me gustaría saber respecto de cómo se complementan con otras comunidades étnicas que viven en estos lugares, ya sea en Florida o en California, donde también la comunidad india es importante, ¿no? Si hay una especie de cruce respecto de lo que vendría a ser quizás la comida latina, respecto de la comida india. Sí, bueno, es interesante de la manera en que la comunidad Jain se desarrolla en los Estados Unidos, sobre todo en la Florida. A veces el hecho de ser distinguido de otras comunidades de la India, por ejemplo, es importante para ellos, sobre todo porque ellos comparten un montón de enlaces culturales con las familias hindúes, en términos de prácticas como así de cada día, de la manera en que, por ejemplo, las bodas son bien parecidas, hay muchas sazones, muchas comidas que igual se comunican entre ellas, entonces para ello sus recetas y el enfoque que le ponen a la cocina o a la práctica de cocinar es muy importante. Hay también como inclusiones de nuevos ingredientes y eso yo lo encuentro bien interesante. Yo me acuerdo cuando me empecé a interesar en este tema. Yo tenía una amistad, compañera de la escuela en realidad, que era de familia Jain. Y me acuerdo que nosotros, por ejemplo, siendo latinos, nos encanta mucho el aguacate, que ustedes le dicen palta acá. Claro. Nos encanta la palta. Y yo me acuerdo que yo le pregunté como que, oye, ¿y la palta se puede comer? Porque nunca he logrado leer o encontrar este ingrediente en particular en los textos que he estudiado. Y ella me dice como que, ¿sabes qué? No hay nada que nos hable a nosotros de la palta porque no es una fruta o no es un ingrediente que se use regularmente en los platos de nosotros de la India. Entonces en ese momento lo primero es preguntarle a los monjes o a las monjitas en realidad, porque hay un porcentaje mucho más alto de monjas que de monjes. Preguntarle a ellas si es algo que se puede involucrar o que se puede añadir a las comidas de nosotros. Y a veces cuando no están presentes, pues le preguntamos a nuestras mamás o a nuestras abuelas, que son las personas que se encargan en realidad de conservar ese conocimiento de cuáles comidas son tabúes y cuáles no. Y también está como si fuera esta situación en donde las familias empiezan a considerar también las variables como externas. El hecho, por ejemplo, de que sea diferente la manera en la que se encuentran los ingredientes, que hay ciertos tipos de violencia que se ejercen en el extranjero que en realidad no se ejercen en la India y viceversa. Hay ciertas cosas, por ejemplo, la miel de abeja, o otros tipos de ingredientes que existen, o las papas o los tubérculos, en el extranjero y que en la India no es necesario como que incluirlos en la cocina.
Hay un número de familias, por ejemplo, de las que yo he entrevistado, que han decidido de nuevo volverse vegetarianas, sin embargo renunciar a todo lo que tenga que ver con las carnes. Hay otras familias que han decidido eliminarlo todo y volverse completamente veganas porque sienten que esa es la mejor manera de practicar su religiosidad. Entonces también todo depende hasta cierto punto de qué es lo que se decida a nivel familiar, siempre y cuando se tenga en cuenta las comidas tabúes así a gran escala. Claro. Bueno, y uno de los temas importantes dentro de tu investigación, por lo que he podido leer, tiene que ver con el género, ¿cierto? Y por eso me gustaría saber cuál es el rol de la mujer en este contexto, ¿cierto? Siempre asociado mucho al tema de domesticidad y al tema de la cocina, bueno, al menos en muchas otras culturas. Y segundo, ¿dónde se encuentran en términos de sus expectativas de roles de género dentro de su propia comunidad y en el entorno diaspórico más amplio? Ya. Es, de nuevo, un tema bien interesante. Las mujeres en esta comunidad regularmente tienen la tarea de conservar esta información, no solamente de forma religiosa, pero de forma cultural. Hay una autora que a mí me encanta, se llama Whitney Kelting, y ella se ha dedicado prácticamente a estudiar este tipo de interacciones entre las mujeres y sus nuevas familias una vez que se casan. Y regularmente la práctica es en la India que cuando una mujer se casa tiende a mudarse con la familia de su esposo, tiende a mudarse con su esposo. A veces no son de la misma zona, no son de la misma región, y estas mujeres traen consigo muchas veces las prácticas de sus hogares y los introducen entonces a la familia del esposo, y son responsables no solamente, por ejemplo, de hacer comidas nutritivas para su esposo y sus hijos, pero también de hacer comidas que tengan la menos cantidad de peso kármico, por ejemplo, la menos cantidad de ahimsa que pueda hacer. En los Estados Unidos, por ejemplo, muchas veces las mujeres se involucran también o se unen como que al ámbito laboral, empiezan a trabajar también para ayudar en la casa, pero siempre tienen en cuenta la cocina. Y es importante porque también ayudan a que sus hijos, que la primera y la segunda generación de Jain Americans, como se dice, de los Jain americanos indios, logren conservar su identidad religiosa de una manera que se vuelve bien orgánica. Sí, me llama mucho la atención eso, de la importancia que tiene la comida, ¿cierto?, en poder traspasar la tradición de una generación a otra, especialmente en el contexto de la diáspora. Bueno, agradecerte por la posibilidad de poder conversar sobre esta comunidad y sus prácticas que no es muy conocida acá en Chile, y por supuesto dejarte invitada a seguir involucrada en las actividades del Centro de Estudios Judaicos y de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sí, por supuesto. Muchas gracias por tenerme acá. Y si hay alguna pregunta, si hay algún estudiante que le interesaría conversar un poco más de estos temas o que alguna recomendación de algún libro que les interese sobre esto, mi email, mi correo electrónico es rodriguez.ca@ufl.edu. Sí. Así que si quieren como que mandarme un correo y hacerme algunas preguntas, yo estaría feliz de contestar lo que quieran saber. Muchas gracias. Placer.